Hola, buenas. Bueno, el otro día estaba leyendo una biografía, porque digamos que yo soy productor, me encanta leer libros y me encanta leer libros de cine. Y estaba leyéndome la biografía de Kirk Douglas y contaba una anécdota en la que explicaba cómo cuando estaba estudiando en Nueva York para ser actor no tenía dinero para pagar el piso y hubo una persona que le dejó un sitio en su apartamento durante unos meses. Cuando Kirk Douglas tuvo el dinero para pagarle, le dijo: aquí tienes tu dinero, me gustaría recompensarte. Y esa persona le dijo: no, no me lo des a mí, igual que yo te he ayudado, ayuda tú a otros. Digamos que la deuda no la tienes conmigo, la tienes con otros. Por eso estoy aquí, por eso creo que Eventísimo organiza esto, porque igual que todos hemos tenido mentores, pues todos estamos intentando ayudar a la gente que empieza. Siempre me he encontrado gente generosa y por tanto creo que hay que serlo. Entonces, una de las cosas que he intentado o que voy a intentar hacer ahora es contaros en 10 puntos cosas que yo he aprendido a lo largo de mis carreras o de los múltiples libros de cine que he leído sobre cómo aprovechar esos 180 segundos de oportunidad, ¿no? Y el primero es que tengo una buena noticia, ¿no? La frase favorita de Robin Williams es que estad preparados para la suerte. Por tanto, la suerte os va a tocar, pero no os quedéis con la parte de la suerte, quedaos con la parte de estar preparados. De nada vale tener esa suerte, tener esa oportunidad, si no estás preparado. En mi caso, yo tuve la suerte de formar parte del equipo del Bosque Animado, que fue la primera película de animación por ordenador de Europa, cuando tenía 29 años, en un proyecto liderado por Manolo Gómez en La Coruña. Y digamos que sí tuve suerte, pero también estaba preparado como productor, estaba preparado con los idiomas, que es algo básico, estaba preparado para eso. Tenéis que recordar que nadie os va a contratar por algo que no sabéis hacer. Os van a contratar por cosas que saben hacer. Entonces, todo lo que sea una oportunidad para aprender un nuevo trabajo, por muy absurdo que parezca, yo creo que es una oportunidad que hay que aprovechar, a pesar de que el dinero no sea, digamos, muy boyante o que incluso sean unas prácticas, porque una vez tú ya sabes desempeñar esa misión, digamos, tu carrera se va expandiendo y además vas probando cosas. Yo, antes de saber que me gustaba la producción, pues estudié dirección, fui director de cortos en los que me di cuenta que aquello no echaba chispas y al final también me di cuenta que al final el que genera los proyectos es el productor y lo que a mí me gusta es generar proyectos y hacer que esos sueños se conviertan en realidad. Para los proyectos con los que trabajo, yo siempre, una de las cosas que hago es definir responsabilidades, definir un calendario y definir prioridades. De nada vale empezar a trabajar sin un plan, sin esa pizarra en las películas de guerra donde está llenas de flechas, vamos a atacar por aquí o vamos a atacar por allá. Y el otro día, en otro libro de cine, leí una anécdota fantástica sobre un guionista que trabajaba en una tienda de discos en Los Ángeles y que en sus ratos libres escribía un guión. Obviamente no tenía ningún contacto, pero logró la lista de los agentes de guionistas que habían comprado thrillers últimamente. Tenéis que saber que los agentes no reciben guiones que no están solicitados, pero a pesar de ello, él primero hizo su trabajo, es decir, quién ha comprado guiones parecidos al mío, es decir, si no sabes con quién estás hablando, lo primero que muestras es una falta de respeto, y empezó a llamar a estos agentes. Obviamente le rechazaron una y otra vez, pero uno de los ayudantes de estos agentes le dijo: bueno, a ver, cuéntame de qué va. Y al final se lo contó muy simple, que es una de las partes que hay que estar preparado. Tenéis que saber contar de qué va vuestro proyecto de manera rápida. Dice: mira, esto es sobre un asesino en serie que asesina siguiendo los 7 pecados capitales. Entonces, el ayudante de este agente dijo: oye, interesante, mándame ese guión. Ese guión es Seven. Fue una de las historias más taquilleras en su año y vino de un guionista que no tenía ningún tipo de conexión con la industria. Por tanto, acordaos de planificar. Yo siempre creo que nuestras carreras profesionales son una escalera y que tú vas logrando a través de esta planificación subir escalón a escalón. Otro de los libros fantásticos que me leí fue la
biografía de Arnold Schwarzenegger que te contaba cómo a principios de año pues él decía, ¿y ahora qué tengo que ser? Pues tengo que ser el culturista número 1 en Austria, y el año siguiente tengo que ser el culturista número 1 en Europa, y el tercero el culturista número 1 en el mundo. Para serlo en el mundo me tengo que ir a Estados Unidos, me voy a Estados Unidos, ahora quiero ser el actor número 1 del mundo. Y ahí hasta que se le ocurrió querer ser gobernador, y ya sabes lo que pasó, ¿no? Pero vamos, digamos que llamándose Arnold Schwarzenegger con el acento de Arnold Schwarzenegger, pues yo creo que tuvo que derribar bastantes barreras, pero sobre todo es importante la determinación. También otra buena noticia es que la gente, muy bien, mira los currículum, pero al final la gente va a invertir en vosotros. La gente invierte en vosotros y tenéis que intentar convencer a la gente de que invierta en vosotros. Al final sí, van a mirar los papeles, van a mirar los planes financieros de las películas, etc. Pero yo sé que cuando alguien decide apostar por un proyecto, hay un cierto grado de confianza en quien está detrás de ese proyecto. Eso es muy importante y es lo que, por ejemplo, hizo Steve Jobs cuando compró Pixar. Pixar era una empresa que había creado George Lucas, que no iba a ningún sitio, que no dejaba de tener pérdidas, pero Ed Catmull y John Lasseter tenían un sueño, y su sueño era hacer la primera película de animación por ordenador del mundo. Y Steve Jobs lo que hizo fue comprar ese sueño. Él cuenta cómo decidió creer en ese sueño, unirse a ese sueño e invertir durante 4 años, no solo los 10 millones que le costó la empresa, sino otros 40 millones de dólares hasta que salió Toy Story, que fue la primera película de animación por ordenador del mundo. Es más, Steve Jobs, digamos que se hizo millonario gracias a la venta de Pixar, no necesariamente por Apple. Otra parte muy importante es cuando te encuentras gente que intenta compartimentar su trabajo. Y no importa cuál sea tu trabajo, vender es parte de él. Esto es otra frase de Arnold Schwarzenegger. También hay una frase muy interesante de Steven Spielberg, cuando estrenaron Indiana Jones, la tercera parte, que digamos no es la mejor que se ha hecho, pues había un actor que empezó a hablar mal de la película, y entonces cuenta que Steven Spielberg le llevó a un lado y le dijo, mira, hay un momento en el que hay que tener ideas y hay un momento en el que hay que vender coches. Por tanto, centrémonos ahora en vender coches y sobre todo en estar orgulloso de lo que estamos trabajando, ¿no? Eso es algo que mucha gente debería saber cuando recoge premios, por cierto. Otra parte que yo considero imprescindible en mi trabajo es que tú te guías por proyectos, tú te enamoras de los proyectos. Luis ha mencionado El bosque animado, ha mencionado Pocoyo, ha mencionado Arrugas. Al final, lo más importante en este negocio es los proyectos, es lo que Clint Eastwood define como material, material, material. Esos momentos en los que sientes que la gente quiere formar parte de tu proyecto. Mucha gente no lo sabe, pero José Sacristán iba a ser la voz de uno de los personajes de Arrugas, y cuando me senté con él la primera vez, que iba muy nervioso, según me siento, él me dijo, estoy dentro, así con esa voz que tiene. Yo decía, hombre, señor Sacristán, déjeme decir las condiciones. No, estoy dentro, pon mi nombre para el dossier, vamos para adelante. Digamos, esa generosidad me sorprendió, esa generosidad nos ayudó a levantar el proyecto. Al final, por calendario, no pudo poner voz a este personaje porque se puso a rodar una película con la que ganó un merecido Goya, pero el otro día le pude agradecer el que hubiera estado en ese proyecto, aunque al final no hubiera sido posible, ¿no? Y eso de sentir que tú tienes un proyecto en el que la gente quiere formar parte es algo muy importante, ¿no? Rob Lowe siempre cuenta que un actor lo único que puede hacer es elegir buen material, hacer un buen trabajo y luego esperar el milagro, ¿no? Contádselo a Matthew McConaughey, que eligió un guión como Dallas Buyers Club, rechazado 134 veces y al final ganador de 3 Oscars. Otra buena noticia, pensad a lo grande. Pero a esto de pensar a lo grande, acordaos de la escalera. George Lucas, su segunda película es American Graffiti, y en ese momento se le acercó un ejecutivo de Fox y le dijo, ¿cuál es tu proyecto? Y George Lucas le dijo 2 palabras, Star Wars. No le dijo French Graffiti, no le dijo, estoy pensando en este proyecto que es muy barato.
sino que le dijo Star Wars. Él pensó a lo grande, pensó que lo podía hacer y vaya, se lo hizo. Entonces, pensad cuál es vuestro Star Wars, pero también pensad en cómo vais a llegar a ese escalón que os permita hacerlo posible. James Cameron hizo Avatar, una historia que él había pensado cuando era adolescente, pero tuvo que esperar no solo que la tecnología llegara al punto adecuado, sino que su carrera llegara al punto adecuado. Obviamente, después de Titanic, pues puedes pedir lo que quieras, ¿no? Pero bueno, buscad vuestro Avatar. Hay otra biografía que me divierte mucho de Jerry Weintraub, que es el productor de Karate Kid, de Ocean's 11, promotor de Elvis Presley, que habla mucho de la perseverancia, de la constancia, ¿no? Que la constancia es más importante que la inteligencia. Es más, su biografía, que es muy divertida, dice, sabrás que he muerto cuando deje de hablar. O sea, que imaginaos lo insistente que puede ser el señor. Pero esto es ciertamente verdad. Al final tienes que creer en tu proyecto y cuando todos los demás han abandonado es cuando posiblemente se haga posible. También una de las cosas más importantes es cuando tienes un proyecto es ese momento en el que tienes que decir hasta aquí, como productor, como responsable del proyecto, lo tengo que meter en un cajón y posiblemente no volver a salir. Eso también es un ejercicio muy importante. Sed agradecidos, sed educados. Eso de cuando te mandan un correo en el que te responden algún favor, pues eso de decir gracias no está mal. A mí, yo que intento responder casi todas las preguntas que me hacen, pues cuando respondes y no te dicen gracias, pues digamos que estás un poquito sensible. Tim Bevan era un productor que llevaba varias películas y estaba pasándolo mal y le llegó un cheque para un guionista. Esos cheques que si los mandas, pues el guionista estará contento, si no los mandas el guionista no se va a enterar. Y decidió, bueno, vamos a ser honestos, vamos a llamar a este guionista y a pasarle este cheque. Descolgó el teléfono y le dijo, hola, Richard Curtis, este es tu cheque. Y dice, hombre, por cierto, Tim, gracias por llamarme porque tengo un guión que se llama 4 bodas y un funeral que te iba a mandar. A raíz de ese guión, la productora de Tim Bevan, que se llama Working Title, una de las mejores productoras de cine de Europa y del mundo, cambió. Fueron esos 180 segundos. Por eso es por lo que hay que intentar ser agradecido, ¿no? También, por ejemplo, no sé si conoces una película que se llama Asesinos, no es que sea de las mejores películas que hay, pero esa era de unos jóvenes guionistas que, a pesar de que el proyecto no fue muy bien, pues el productor estuvo defendiéndoles. El siguiente proyecto de estos jóvenes guionistas se llamaba Matrix. Y los hermanos Wachowski decidieron llamar a su productor de la película anterior, Joel Silver, y ofrecérsela. Un segundo, que no leo aquí qué me dice. Todo esto obviamente se logra con mucho trabajo y trabajo muy duro. ¿Cómo se logra trabajar duro y que no notes esas horas? Aunque tampoco es que sea yo muy amigo de echar horas por echar horas, pero sí que hay que trabajar mucho y muy duro. Es que al final tienes que elegir lo que te gusta, ¿no? Hay una carta fantástica de Albert Einstein a su hijo en el que le decía que para aprender piano lo que tenía que hacer era tocar las piezas que le gustaran, no necesariamente la que les dijera su profesor, sino la que les gustara, porque así es como no notarás ese trabajo. Y ya poco más me queda. Yo creo que una de las cosas bonitas de mi trabajo es que siempre estás aprendiendo. Tienes que recordar que al fin y al cabo la vida es un regalo, que tienes que soñar, pero sobre todo tiene que llegar un momento, con una cita de Walt Disney, que tiene que dejar de hablar y empezar a hacer. O sea que ahora empezad a hacer. Gracias.